El mundo vive actualmente la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Se estima que ya son más de 65 millones de personas desplazadas de sus casas debido a la pobreza, desastres naturales y principalmente por conflictos armados que matan, mutilan y destrozan vidas. De los 15 conflictos más grandes hoy en la actualidad, 8 de ellos se encuentran en África y 4 de ellos están cerca de Uganda. Sudán del Sur y la República Democrática del Congo son los países principales de migración masiva en el este de África. Aunque en Sudán del Sur los conflictos son recientes, el Congo vive una guerra civil que ya dura más de 20 años y que es considerada la guerra más sangrienta en todo el mundo en los últimos 70 años, con un número de muertos que alcanzan ya los millones de víctimas. Las violaciones en grupo son una táctica de guerra ampliamente utilizada. La hambruna y la miseria causadas por el conflicto tienen un impacto tremendo sobre la gran mayoría de la población. Millones de personas abandonan sus casas huyendo de las áreas del conflicto todos los meses, buscando abrigo en países vecinos. Familias enteras, o lo que han quedado de ellas, viajan sin ningún destino cierto, apenas logrando mantenerse vivos. El destino de muchos de ellos son los campos de refugiados de Uganda, que dan cobijo a más de 1.200.000 refugiados, según los datos de la ONU de 2017. Parte de los refugiados que llegan a Uganda se establecen en Kampala, la capital del país. Estas personas reciben documentos de refugiados para poder vivir legalmente en el país e intentar encontrar trabajo. La vivienda, la alimentación, la asistencia médica, el colegio para los niños, todo tiene un precio muy elevado para un refugiado en Kampala. Me llamo Jam Jimba Mwamba. Soy un Marvik y tengo esposa y 4 hijos. Mi esposa se llama Tabita Malumba y los dos somos de la República Democrática del Congo. Tuvimos muchos problemas allí. Yo fui atacado, me golpearon, las fuerzas del gobierno me torturaron varias veces. En mis piernas podéis ver dónde me quemaron con una gelatina inflamable. El dolor era muy intenso. Lo hicieron muchas veces. Después de aquello, después de haber sido torturado, me arrestaron y me encarcelaron. En la cárcel perdí la cabeza. Fue una experiencia terrible. Allí conviví junto con otros prisioneros. Algunos estaban ya muertos. Nunca olvidaré el olor en la cárcel. Fui obligado a presenciar también
la violación de mi mujer. Un soldado se apiadó de mí por la ayuda que le presté en nuestra comunidad y me aconsejó que huyera. Me dejó en el monte y logré escapar a Wanagana. Imagina tener que huir de toda tu familia sin saber a dónde vas y sin ningún tipo de futuro. Fue realmente difícil. Una vez en Wanagana, un pastor me ayudó y me apoyó durante mi primera semana en libertad. Él me dio de comer y me curó las heridas. El pastor me ayudó a cruzar la frontera. Crucé a Uganda y allí pensé que los soldados del gobierno congolés no podrían perseguirme. Estaba más a salvo. Pero mi familia se quedó atrás. Finalmente llegué en autobús a Kampala. Kampala es la capital de Uganda. Ese era mi destino. Mis hermanos pensaron que era mejor presentarme ante la policía como un refugiado. Tendría más posibilidades de conseguir papeles. Cuando hice esto, me dieron documentos de viaje y conseguí también una tarjeta de identidad. Siendo allí legal, mi vida cambiaría bastante a partir de entonces. Ya ha pasado varios meses desde mi fuga y todavía no tengo ninguna noticia de mi familia. Ellos no sabían que yo había conseguido escapar y yo tampoco sabía que ellos lograron escapar a la vez de sus captores. Gracias a Dios consiguieron huir, igual que yo. Cuando mi familia llegó a Uganda, la policía logró reunir a todos ellos y consiguieron reunirnos. Asante kwa ujio wenu kwa kufika mahali hapa, kwa kuja kututazama. Gracias por venir. Shida yenye mimi Gracias por venir a vernos. hapa ya El problema que tengo es el de ser un refugiado aquí. Masisi pamoja na mume wangu. He estado en Masisi viviendo con mi marido. Sasa watu wabaya wakanja Mi marido solía ser un jefe local. kufika mkiini bakamtoroka. Un día, Bakatoroka malas na personas, pamoja. nuestros enemigos, vinieron a buscar a mi Mimi marido. kwenye nilibakia wale watu wenye walikuwa wakiwinda 10 personas vinieron na mimi wakanja y kwenda secuestraron a mi kuniwinda marido juu y se lo mimi. llevaron. Na mimi nikatoroka. Y también me buscaban a mí para matarme. Nikajishtukia nishafika Entonces mpaka ya decidí huir. Bunagana. Nikauliza watu, hapa niko wapi? Cuando me Wakaniambia, escapé, hapa me encontré en la umefika frontera de Bunagana. Uganda Nikiendelea y les tu na pregunté, safari ya miguu, ¿dónde estoy? niko nenda tu niko na Y me kimbia, dijeron que kimbia, estaba en mawasiwasi. Uganda, pero me dijeron Nikashtukia, que si sigues yendo a pie nimefika estarás hapa en Kampala pronto. Aquí nuestra vida es muy dura y nos enfrentamos a muchos prejuicios. La situación es difícil. Aquí hay muchos refugiados provenientes del Congo. Somos muchos congoleses aquí en Uganda y no nos tratan muy bien. Yo me dedicaba a construir paredes, pero el sistema de pago es opresivo. No gano suficiente. Al llegar, nuestros hijos no hablaban el idioma. Eso les creó problemas en la escuela. No fue fácil para ellos. Na magumu yenye, mi El naona problema hapa que me he Kampala, encontrado shida ya en kwanza Kampala iko hii.
El primer problema es la dificultad de encontrar comida y dar de comer a mis hijos, de no poder educarles bien, de no poder enviarles al colegio. Son problemas muy difíciles. El estilo de vida aquí es muy difícil. Incluso pagar el alquiler de la casa es un problema. Y hay otro problema, es que la gente en Uganda realmente no nos quiere. Este es otro problema que tenemos aquí en Kampala. La forma en la que estamos aquí. Esto es lo que puedo decir. Yo tengo 3 niños. El primero está aquí y puedes ver al segundo y al tercero. El primero se llama Sefira Mulumba. La segunda se llama Benedict Mulumba y la tercera se llama Esther Mulumba. Y yo, la madre, me llamo Animua Mulumba. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos puedan asistir a una buena escuela y que mi esposa y yo podamos alimentar a nuestros hijos. Debido a que somos extranjeros, trabajamos largas horas, el salario es mucho menor y mis compañeros ugandeses ganan el triple. Nos enfrentamos a muchas dificultades. Esta es nuestra vida. La vida no es nada sencilla para los refugiados. Por eso, muchos prefieren buscar abrigo en campos mantenidos por colaboraciones internacionales entre el gobierno local, la ONU y organizaciones no gubernamentales. Uno de los campos de refugiados principales está ubicado a 350 kilómetros de Kampala y es el campo de refugiados de Ruamwania. Ocupando un área de 127 kilómetros cuadrados, Ruamwania abriga hoy aproximadamente a 70.000 personas. Los refugiados que llegan reciben un kit de primera necesidad para su día a día, semillas para el cultivo y una lona para cubrir su pequeña tienda de un espacio muy limitado para de esta manera construir con madera y barro en la parcela que les haya dado el campo de refugiados. Los techos, hechos de lonas, demuestran que la situación de estas personas es completamente provisional. Son refugiados, no ciudadanos. El agua, que allí es un recurso de mucho valor, pero escasa, es recogida con botellas de plástico en algunos de los pozos hechos por una ONG que trabaja allí en el campo. El pozo está a kilómetros de distancia. Las familias que viven lejos de los pozos muchas veces dependen de los pequeños charcos que están al lado de sus hogares para poder beber. No hay muchas opciones de trabajo, aparte de las pequeñas ventas y de la plantación. Solo hay un único centro de salud para atender a más de 70.000 refugiados de Ruamwania. Las historias de este campamento no son mucho mejor que las que escuchamos en Kampala. Los temas son siempre los mismos: guerra, miedo, tortura, dolor y muerte. Mi nombre es Bavarik Salon. Nací en Mikongo. Escapé de la guerra después de que mataran a mi marido. Mataron a mi marido cuando ya teníamos 7 hijos. Entonces mi marido murió y yo me quedé viuda y pasé entonces 7 años sola. Entonces tuve otro problema y es que envenenaron a mi segundo hijo. Entonces cogí a mi hijo y lo llevé a la iglesia para que oraran por él. Oraron por mi hijo y él fue sanado. Y entonces yo me volví a casar y empezamos a vivir juntos. Y yo le dije al nuevo hombre que tenía hijos y que era viuda. Y él me dijo, no pasa nada. Y él me aceptó y me ayudó a criar a mis hijos. Otro problema que tenía era que de todos mis hermanos, que éramos 10 en total, yo era la única que estaba viva. Entonces, la única familia que tenía era mi marido y mis hijos.
Además de ser viuda, había sido abusada y violada. Pero antes que me violaran, también quisieron violar a mi hija. Pero yo dije, no, a ella no, a mí, por favor. Entonces me violaron también. Entonces todos estos problemas fueron los que tuve al llegar aquí. La vida era muy difícil porque no tenía marido. Y la vida en el campo de refugiados no es fácil, aunque ahora tengo un marido que me ayuda con los niños y a pagar sus matrículas del colegio. El mayor está ahora en el instituto y cada vez es más caro pagar por los gastos de su colegio. Dejé al resto de los niños en el campo de refugiados porque allí es donde estudian. No quería sacarles del colegio. Pero la vida aquí no es fácil, como puedes ver. Y es muy difícil con mi negocio, vendiendo unas cosas, para ver si puedo sacar algo de dinero. Para apoyar con las tasas del colegio de mis hijos. Cuando consiga algo de dinero y cuando mi marido consiga algo también, me apoyará para pagar sus matrículas y gastos del colegio. Entonces enviaremos el dinero al campo de refugiados. Esta es la vida que vivimos aquí. Después de oír historias como las de Jean, Anne, Apolline, Furaha y tantos otros, caminar por las calles de Ruamuaña tiene ya otro significado. Cada persona de las millones que viven aquí tiene su propia historia para contar y cada vez siguen llegando más y más personas. Gente cansada, dolida, hambrienta y desesperada. Luchan cada día tan solo por mantenerse vivas. Trabajan por tener comida y medicinas, y en sus memorias están los recuerdos de un tiempo donde las cosas eran diferentes, cuando la cosecha era abundante y en la vida había esperanza. ¿Qué es lo que pasa detrás de la mirada de alguien que perdió a padres, hermanos, a su marido y que fue violada junto a su hija sin poder defenderla? ¿Y qué es lo que pasa detrás de la mirada de aquel que vio a sus amigos asesinados, que fue testigo de la violación en grupo de su mujer y de sus hijas, de quien no tiene nada que ofrecer a sus hijos, solo un esfuerzo para mantenerlos vivos, pero sin ningún tipo de esperanza? Es imposible medir la profundidad de los traumas que están detrás de las sonrisas de estos que intentan continuar viviendo con un poco de normalidad, a pesar del caos que ha dominado sus historias de vida. Pero en Ruamuaña hay otra clase de personas, aún más vulnerables. Llegan perdidos y desorientados. Sus padres murieron en los conflictos o mientras huían. Llegan al campo sin dirección. Son niños. Son huérfanos de guerra. Una vez en Ruamuaña, esos niños son acogidas por familias, pero estas familias a menudo no pueden ni mantener a sus propios hijos. El departamento oficial responsable de buscar los familiares aún con vida de estos niños no siempre los encuentran, y cuando es así, no siempre los familiares están dispuestos a recibirlos. También incluso cuando ellos están dispuestos, no siempre los niños quieren volver a su familia y volver al lugar donde sus padres murieron, a sitios donde vieron tanto horror. En Ruamuaña no hay perspectiva de un futuro. Hay enfermedades, desesperación, abandono y hambre, pero al menos no hay guerra. Los niños se acostumbran a la vida en el campo, corren y juegan como todos los niños.
sin percibir las grandes dificultades que el futuro les espera. Y entre todas estas historias, conocemos una pequeña comunidad de refugiados que, con el apoyo de la organización brasileña Misión Más, cuida de estos niños. Con la ayuda de voluntarios y de otras personas, se busca cuidar de su salud y alimentarles con los pocos recursos que tienen. Pero esto no es suficiente. Para cuidar a estos niños es necesario mucho más que solo darles de comer. Por ello, de esta comunidad surgió el proyecto de la primera casa hogar para huérfanos en Roraima. Un proyecto para atender en un principio a pocos niños, pero que se espera que sea un modelo para otros proyectos. Cuidarles y atenderles no solo con comida y vivienda, sino también ofreciendo educación, salud y una capacitación para que ellos aprendan también a cuidarse de sí mismos en un futuro muy próximo. La idea que tuvieron algunos de los líderes locales fue aceptada por la comunidad y ahora este es el sueño. Todo lo que necesitan ahora son los recursos para hacer de este sueño una realidad y empezar a devolver a los niños su autoestima y así llevar esperanza y poder borrar y aliviar los efectos causados por tanto sufrimiento en sus pocos años de vida. Estos niños necesitan de nuestro apoyo, urgente y ahora. Iyo mana, yoni mana nzako.